No has llegado a este video por casualidad. Si estás aquí en este momento, viendo estas palabras, escuchando esta oración, es porque San Carlo Acutis ya está intercediendo por tu causa imposible. La providencia divina te ha guiado hasta este espacio sagrado, donde la esperanza renace y los milagros se preparan para manifestarse. Sé que vienes con un corazón cargado. Tal vez traes un diagnóstico médico que parece terminal. Quizás cargas una deuda que te ahoga. Puede que tu matrimonio esté al borde del abismo o tu hijo se haya alejado tanto que ya no reconoces su rostro. Entiendo tu dolor. Más importante aún, Dios comprende cada latido de tu corazón herido. Hoy iniciaremos juntos una novena poderosa a San Carlo Acutis. 9 días de oración intensa, donde invocaremos al joven santo que revolucionó la santidad en plena era digital. Un adolescente que vivió tan intensamente que logró tocar el cielo antes de cumplir los 16 años. ¿Quién era Carlo Acutis? Un joven italiano nacido en 1991 en Milán, que parecía un chico completamente normal. Le encantaban los videojuegos, tenía amigos, era un estudiante promedio. Pero había algo diferente en él, una pasión ardiente por Jesucristo y una devoción eucarística que lo distinguía. Desde los 7 años, Carlo comprendió algo que muchos adultos tardan décadas en entender. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro personal con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía con la naturalidad de quien habla de su pasión más profunda. No era un discurso religioso vacío, era su verdadera convicción. Siendo un genio de la computación autodidacta, Carlo hizo algo extraordinario. Creó un sitio web catalogando milagros eucarísticos alrededor del mundo. Mientras otros adolescentes perdían horas en redes sociales, él usaba la tecnología para glorificar a Dios. Documentó más de 100 milagros eucarísticos, probando que lo sobrenatural sigue sucediendo en pleno siglo XXI. Su vida fue una declaración radical. Todos nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió ser original. Eligió la santidad cuando podría haber elegido la mediocridad. Eligió la pureza cuando podría haber cedido a las tentaciones de su generación. A los 15 años, Carlo recibió un diagnóstico que cambiaría todo: leucemia aguda. Pero en lugar de hundirse en la desesperación, transformó su enfermedad en una ofrenda. Sus últimas palabras revelan su increíble fortaleza espiritual. Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia. El 12 de octubre de 2006, Carlo partió al cielo, pero su partida no fue una despedida, sino un nuevo comienzo. Su cuerpo, encontrado incorrupto en Asís, Italia, se convirtió en testimonio de una vida completamente entregada a Dios. En 2020, el Papa Francisco lo beatificó, declarándolo modelo para la juventud moderna. Pero Carlo no es un santo lejano, es un intercesor poderoso que entiende el dolor de la generación actual. Conoce la lucha contra las adicciones digitales porque él mismo las venció. Comprende la soledad porque vivió en un mundo cada vez más conectado pero más aislado. Sabe lo que es sufrir siendo joven porque él mismo atravesó el sufrimiento con una sonrisa. En esta novena, lo invocaremos como un hermano mayor que está listo para pelear tus batallas, no como una imagen distante en un altar, sino como un amigo celestial que habla tu mismo lenguaje. Un joven que entiende tus luchas, tus miedos, tus heridas más profundas. Prepárate para 9 días de transformación, 9 días donde llevaremos cada situación imposible ante Dios, usando a Carlo como nuestro poderoso intercesor. 9 días donde la esperanza se renovará, donde lo imposible comenzará a temblar ante la fe. Antes de continuar, quiero que hagas algo importante. Si sientes que no has llegado aquí por casualidad,
Si percibes que este mensaje está especialmente dirigido a tu corazón, escribe en los comentarios: San Carlo Acutis, intercede por mí. Que sea tu primera declaración de fe, tu primer paso en esta novena milagrosa. Estás a punto de experimentar algo extraordinario. Tu milagro está más cerca de lo que imaginas. El milagro que cambiaría para siempre la vida de Luciana Souza y su hijo Mateus comenzó en el silencio más absoluto de la desesperación. Campo Grande, Brasil, 2013. Un calor sofocante envolvía el pequeño apartamento donde un niño de 6 años yacía consumiéndose, convertido en apenas un esqueleto cubierto de piel. Mateus, un nombre que significa regalo de Dios, pero que en ese momento parecía una cruel ironía. Desde su nacimiento, su cuerpo libraba una batalla contra un páncreas anormal, una malformación congénita que le impedía absorber cualquier nutriente. Los médicos lo habían declarado un caso sin retorno. Cada intento de alimentarlo terminaba en dolor, vómitos y sufrimiento. Tubos de alimentación, sondas nasogástricas, cirugías tras cirugías, nada funcionaba. La medicina moderna se había rendido. Los hospitales de Campo Grande lo habían enviado a casa para morir. Luciana contemplaba a su hijo. Sus ojos ya no derramaban lágrimas. El llanto se había agotado después de incontables noches en vela, después de ver cómo su pequeño se desvanecía gramo a gramo. Mateus tenía la piel pegada a los huesos. Sus ojos hundidos miraban sin ver. Su cuerpo era apenas un contenedor de dolor. Los médicos fueron claros. No hay más que hacer. Las palabras más crueles que una madre puede escuchar. 6 años de lucha. 6 años viendo cómo la vida se escurría entre sus dedos. Cada día era una agonía. Cada respiración de Mateus, un milagro de resistencia. La desnutrición lo consumía. Su sistema inmunológico colapsaba. Los músculos de su pequeño cuerpo se atrofiaban. Era como si una invisible y cruel máquina lo fuera desarmando pieza por pieza. Luciana ya no rezaba. La fe se le había escapado entre tanto sufrimiento. Hasta que un día, en medio de ese desierto de desesperación, algo cambiaría para siempre. Carlo nació un 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, pero su familia pronto regresaría a Milán, Italia, la ciudad que marcaría profundamente su identidad. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, eran profesionales exitosos que le proporcionaron todas las comodidades. Pero Carlo jamás se dejaría seducir por el materialismo. Desde pequeño mostraba una sensibilidad espiritual que lo distinguía. No era un niño ensimismado o raro, sino increíblemente sociable y alegre. Le encantaba jugar fútbol, disfrutaba de los videojuegos con sus amigos, sacaba buenas notas en el colegio. Pero había algo diferente en él. Una profunda conciencia de lo trascendental que no era común en un niño de su edad. A los 7 años, su primera comunión se convertiría en un punto de inflexión radical. Mientras otros niños veían la Eucaristía como un ritual aburrido, Carlo experimentaba un encuentro místico con Jesús. La Eucaristía es mi autopista al cielo, comenzaría a repetir, una frase que no era un eslogan religioso, sino la expresión más pura de su experiencia espiritual. Su pasión por la tecnología florecería casi simultáneamente con su devoción religiosa. Autodidacta en computación, a los 11 años ya programaba y diseñaba sitios web con una habilidad asombrosa. Pero lo más impresionante no era su talento técnico, sino cómo lo usaba. Creó un sitio web dedicado a documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo, una obra que ningún adulto había logrado hasta entonces. Mientras sus compañeros perdían horas en entretenimiento vacío, Carlo transformaba la tecnología en una herramienta de evangelización. Su pureza era legendaria en una cultura hipersexualizada. No era un joven reprimido o antisocial,
sino alguien que había comprendido el valor de su cuerpo y su sexualidad como templo del Espíritu Santo. Practicaba ayunos de videojuegos, ofreciéndolos a Dios como sacrificio. Cuando sentía que un juego lo distraía demasiado de su vida espiritual, simplemente lo dejaba. Su servicio a los pobres era constante y discreto. No buscaba reconocimiento, simplemente actuaba. Ayudaba a los sin techo en Milán, conversaba con ellos, les compraba comida, les daba su abrigo en invierno. Su devoción a María era profunda. Rezaba el rosario con la naturalidad con que otros adolescentes envían mensajes de texto. La confesión no era para él una obligación, sino un encuentro de amor y misericordia. Cada 15 días se confesaba, buscando siempre la purificación de su alma. No era un santo distante, era un chico increíblemente humano que había decidido vivir de manera extraordinaria. Jugaba fútbol con pasión, reía con sus amigos, disfrutaba de una pizza los fines de semana, pero todo lo hacía con una intensidad espiritual que lo distinguía. Sus compañeros lo querían, lo respetaban. No era un marginado religioso, era alguien que inspiraba por su autenticidad. Cuando le diagnosticaron leucemia a los 15 años, Carlo no se hundió en la desesperación. Al contrario, vio su enfermedad como una oportunidad de ofrenda. Ofrezco todo mi sufrimiento por la Iglesia, por el Papa, por Dios. Repetiría, transformando el dolor en una declaración de amor. Su muerte no sería una tragedia, sino una victoria. Partió al cielo con una sonrisa, consciente de que su misión estaba cumplida. Octubre de 2006 llegó para la familia Acutis como un huracán inesperado. Un día Carlo estaba jugando fútbol, al siguiente un dolor en el hueso y una fatiga extraña lo llevaron al hospital. Los primeros exámenes fueron un golpe brutal, leucemia aguda. No era una enfermedad, era una sentencia. Los médicos hablaban en susurros con Antonia y Andrea, tratando de suavizar la verdad. Su hijo tenía meses de vida. Carlo escuchó el diagnóstico con una serenidad que desconcertó a todos. No había pánico en sus ojos, no había rebeldía, solo una paz que superaba todo entendimiento. «Mamá», le dijo a Antonia, «ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia». Palabras proféticas de un adolescente que comprendía algo que muchos adultos jamás entienden: el valor redentor del sufrimiento. La quimioterapia fue devastadora. Su cuerpo, antes atlético y lleno de vida, comenzó a desmoronarse. El dolor era indescriptible. Cada sesión arrancaba trozos de su humanidad, pero no de su espíritu. Los médicos no podían comprender cómo un chico tan joven soportaba tanto. Cuando el dolor era insoportable, Carlo pedía que le trajeran la imagen de la Virgen María. La miraba fijamente, como si en sus ojos encontrara la fuerza para seguir. Sus noches en el hospital no eran de lamentos, sino de oración. Conversaba con su madre sobre el cielo como si fuera un lugar tan real como su habitación. «Mamá, el cielo es hermoso», le decía. «No tengas miedo cuando me vaya». Antonia contenía las lágrimas, sabiendo que su hijo ya no pertenecía completamente a la tierra. Los últimos días, su cuerpo era casi transparente, la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos pero brillantes. Sin embargo, su sonrisa permanecía intacta. Una sonrisa que desafiaba a la muerte, que hablaba de una victoria que iba más allá de lo físico. El 12 de octubre de 2006, a las 11 de la mañana, Carlo exhaló su último suspiro. Y algo extraordinario sucedió. Murió sonriendo. No era una sonrisa de dolor, era una sonrisa de victoria, como si en ese preciso instante viera algo que nadie más podía ver. Su funeral fue multitudinario. No era el funeral de un chico que moría, era la celebración de una vida que había tocado el cielo antes de tiempo. Sacerdotes, obispos, familias enteras llegaron a despedirlo, pero en el fondo todos sabían que no era una despedida, sino un
Hasta pronto. La Iglesia no tardó en reconocer la santidad de Carlo. Su proceso de beatificación comenzó casi inmediatamente. No era casualidad. Era el reconocimiento de que habían sido testigos de algo extraordinario. Un joven que había vivido con la intensidad de los santos antiguos en pleno siglo XXI. Carlo no murió. Carlo fue enviado en una misión especial. Una misión que continuaría desde el cielo, intercediendo por cada alma que necesitara un milagro. Antes de continuar con la historia de su cuerpo incorrupto, hay algo que necesitas hacer. Si crees en el poder de intercesión de San Carlo Acutis, presiona me gusta como acto de fe. Ese simple clic es en sí mismo una oración. Los ángeles lo registran en el cielo. Carlo lo ve y lo lleva directamente al corazón de Dios. Luego, escribe en los comentarios, San Carlo Acutis intercede por mí. Y no te quedes solo ahí. Busca el comentario de otra persona y reza por ella. Responde, recé por ti. Así construimos una comunidad de fe, así multiplicamos el poder de la oración. Y si sientes que este mensaje está transformando tu corazón, suscríbete a este canal. Somos una comunidad de creyentes que no nos rendimos hasta que el cielo responda. Cada semana, oraciones poderosas, testimonios reales, milagros que desafían la lógica humana. Ahora, déjame contarte algo extraordinario. En el santuario de la despojación, en Asís, Italia, reposa el cuerpo de Carlo Acutis, un milagro viviente que desafía toda explicación científica. La incorrupción, en términos católicos, no es simplemente un cuerpo que no se descompone. Es un signo especial, una señal de santidad tan profunda que Dios mismo preserva los restos físicos como testimonio. Los científicos han estudiado su cuerpo durante años. Médicos forenses, patólogos, expertos en preservación cadavérica, todos llegan con escepticismo y se van con asombro. Porque Carlo no está momificado artificialmente. No hay químicos, no hay procesos especiales. Su cuerpo, 15 años después de su muerte, permanece casi intacto. Viste aún el mismo jean y las zapatillas que le gustaban. Su rostro conserva la expresión de paz con la que murió. Los tejidos no presentan la típica degradación post-mortem. La piel mantiene su textura, los músculos su forma. Es como si su cuerpo se hubiera detenido en el tiempo, desafiando todas las leyes de la naturaleza. Miles de peregrinos visitan mensualmente su tumba. Algunos van por curiosidad, otros por devoción, pero muchos regresan con testimonios de sanaciones inexplicables, personas que tocaron su ataúd y fueron liberadas de enfermedades terminales, madres que recibieron milagros para sus hijos enfermos, adictos que encontraron libertad después de orar junto a sus reliquias. La Iglesia no toma estos signos a la ligera. Cada testimonio es rigurosamente investigado. Cada supuesta sanación es sometida a análisis científicos exhaustivos. Carlo no es solo un santo, es un mensaje vivo de que Dios sigue obrando milagros en pleno siglo XXI. Déjame llevarte a una historia que sucedió hace miles de años, pero que resuena con tu situación actual como el eco de una promesa divina. Estamos en Belén, un pequeño pueblo de Judea, alrededor del año 1040 a.C. La tierra está dividida. Los israelitas viven aterrorizados por los filisteos, un pueblo guerrero que ha sembrado el terror en cada rincón. Cada mañana un gigante llamado Goliat desafía al ejército de Israel. No es un gigante común, medía casi 3 metros de altura. Su armadura pesaba más de 50 kilos. Su lanza era como un árbol y su escudo lo precedía como una muralla móvil. Cada día salía al valle de Ela y lanzaba el mismo desafío brutal. Elijan a un hombre que venga a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus esclavos. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se atrevía. El miedo paralizaba a todo el ejército de Israel. Nadie, excepto un pastorcito llamado David.
un joven de unos 16 años, delgado, de piel bronceada por el sol, con ojos que brillaban más de determinación que de fuerza física. Mientras los soldados tiritaban de miedo, David pastoreaba ovejas. Su trabajo era proteger a los más débiles. Había enfrentado leones y osos para defender a su rebaño, no con fuerza bruta, sino con una fe inquebrantable en Dios. Cuando llegó al campamento y escuchó los gritos de Goliat, no sintió miedo, sintió indignación. ¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios vivo?, preguntó. Sus hermanos lo miraron con desprecio. El rey Saúl lo miró como a un niño ingenuo, pero David no se intimidó. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de este filisteo, declaró. Tomó su honda, 5 piedras lisas de un arroyo cercano, y se enfrentó al gigante más temible de su época. Goliat lo miró y se burló. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, rugió. Pero David no venía con su propia fuerza. Venía con la fuerza de Dios. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», gritó David. «Pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos». Y con una sola piedra, guiada por una fe más grande que cualquier gigante, derribó a Goliat. No era un triunfo militar. Era un triunfo de fe, exactamente como Carlo Acutis, que enfrentó su propio gigante, la leucemia, no con amargura, sino con una confianza radical en Dios. Carlo, como David, era joven. Tenía 15 años cuando su Goliat, el cáncer, lo desafió. Pero así como David no miró su debilidad física, Carlo no miró su enfermedad, miró a Dios. Ofreció su sufrimiento, transformó su dolor en oración, y tal como David inspiró a todo un ejército, Carlo inspira a una generación. Y tú que estás escuchando esta historia también tienes tu Goliat. Puede ser una enfermedad, una deuda, una adicción, una pérdida. Pero así como David venció con una piedra, así como Carlo venció con fe, tú también puedes vencer. No por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios que habita en ti. Déjame compartir contigo el testimonio de Javier Eduardo Ramírez González, un ingeniero civil de 38 años de Barranquilla, Colombia, cuya vida cambió cuando todo parecía perderse en un laberinto de desesperación. En enero de 2022, su mundo se derrumbó con un diagnóstico que sonaba como una sentencia de muerte. Cáncer de páncreas en etapa 3. Los médicos fueron brutalmente directos. Tiene entre 6 y 9 meses de vida, le dijeron a su esposa María Elena mientras él miraba por la ventana del consultorio, sintiendo que el mundo se desvanecía. Las deudas médicas comenzaron a acumularse rápidamente. $35,000 en tratamientos. Cada quimioterapia era como una batalla contra un enemigo invisible que consumía su cuerpo y su esperanza. Sus 2 hijos, Daniel de 14 y Sofía de 10, lo miraban con una mezcla de amor y miedo que desgarraba su corazón. «Papá, vas a estar bien», le decían, pero en sus ojos había un terror que no podían ocultar. Javier perdió su trabajo. Su cuerpo, antes atlético y lleno de energía, ahora era una sombra consumida por los efectos del tratamiento. Las noches eran las peores. Sudaba frío, el dolor lo atravesaba como cuchillos y la medicación apenas le daba algunos momentos de respiro. Fue su cuñada, una enfermera católica, quien le habló de Carlo Acutis. «Hay un santo joven», le dijo, «que intercede por causas imposibles». Al principio, Javier se rió. Un santo adolescente. ¿Qué podría saber de sufrimiento? Pero la desesperación es un maestro cruel que te hace creer en lo improbable. Comenzó a orar a Carlo el 15 de marzo, comprometiéndose a rezar durante 33 días, el número de años que vivió Jesús. Cada mañana, antes del amanecer, cuando el dolor era más intenso, tomaba una imagen de Carlo y le hablaba. «Tú que sufriste siendo tan joven, tú que ofreciste tu dolor por la iglesia, intercede por mí». Los primeros días no sintió nada, pero al 7º día algo cambió sutilmente.
Un dolor que solía ser insoportable se hizo más manejable. Al 14º día, los médicos notaron algo extraño en sus exámenes. Las células cancerosas parecían estar disminuyendo. Al 21º día, Javier comenzó a recuperar peso. Al 30º día, un escáner reveló algo que nadie podía explicar. El tumor había disminuido más del 70%. El 12 de mayo, exactamente 33 días después de comenzar a orar a Carlo, los médicos declararon su caso como remisión inexplicable. No era una curación total, pero era un milagro que desafiaba toda lógica médica. Hoy, un año después, Javier no solo está vivo, sino que ha recuperado su trabajo, su energía, ha compartido su testimonio en su iglesia, ha escrito cartas de agradecimiento a la familia de Carlo Acutis. No fue mi fe, dice con lágrimas, fue la intercesión de un joven santo que comprendió que el sufrimiento puede ser transformado en amor. Su hijo Daniel ahora quiere ser sacerdote. Su hija Sofía estudia para ser médica. Y Javier cada mañana reza por otros que están pasando por lo mismo, sabiendo que los milagros suceden cuando menos se esperan. La Eucaristía no era para Carlo un ritual, era su respiración espiritual. Mientras otros adolescentes de su generación buscaban emociones pasajeras, él había descubierto el tesoro más grande, el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presente en cada hostia consagrada. Su amor comenzó a los 7 años, cuando comprendió algo que muchos adultos no logran entender. Que en la misa, el pan y el vino no son símbolos, son la presencia real y viviente de Jesús. No era un concepto teológico abstracto para él, era un encuentro personal, íntimo, transformador. Cada mañana, antes de ir al colegio, Carlo asistía a misa, no por obligación, sino por un hambre espiritual que lo consumía. Mientras sus compañeros dormían, él ya estaba en la iglesia, arrodillado con los ojos cerrados, en una intimidad con Jesús que desafiaba su corta edad. La Eucaristía es mi autopista al cielo, decía. No era una frase bonita, era su estrategia de vida. Comprendía que cada comunión no era solo un ritual, sino un viaje directo hacia la santidad. Mientras otros adolescentes perdían horas en videojuegos o redes sociales, Carlo dedicaba su tiempo libre a un proyecto extraordinario: documentar milagros eucarísticos alrededor del mundo. Con su genialidad digital, creó un sitio web que se convirtió en un archivo histórico de momentos donde lo imposible se hizo visible. Recopiló más de 100 casos donde la hostia consagrada se había transformado literalmente en carne y sangre. En Lanciano, Italia, por ejemplo, documentó el milagro del año 750, donde la hostia se convirtió en tejido cardíaco real. En Bolsena, el milagro de 1263, donde sangre brotó de la hostia durante la consagración. No eran solo datos históricos, eran testimonios de que Dios obra más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Su proyecto no era académico, era un apostolado. Quería que cada joven, cada persona, comprendiera el tesoro escondido en cada misa. Pasaba horas en adoración eucarística. Mientras sus amigos estaban en fiestas, él estaba postrado ante el Santísimo, en un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Sus padres recuerdan noches donde lo encontraban dormido en la iglesia, su rostro iluminado por la luz del sagrario. No era un niño religioso tradicional. Era un enamorado de Jesús. Su devoción eucarística era tan profunda que sus compañeros lo notaban. No predicaba con palabras, predicaba con su vida. Cuando le preguntaban por qué pasaba tanto tiempo en la iglesia, respondía con simplicidad: estar siempre cerca de Jesús, ese es mi plan de vida. Y lo cumplió hasta el final. Incluso en sus últimos días de enfermedad, pidió ser llevado a la misa diaria. La leucemia no pudo separarlo de su amor más grande. Su última comunión fue días antes de morir, con una paz que trascendía cualquier sufrimiento físico. Hoy, desde el cielo, Carlo continúa su apostolado eucarístico.
Los testimonios de milagros aumentan cada día. Personas que rezan por su intercesión experimentan transformaciones profundas. ¿Por qué? Porque quien amó la Eucaristía en la tierra intercede poderosamente desde el cielo. Si tú que estás escuchando quieres experimentar un milagro como los de Carlo, necesitas hacer lo mismo que él, enamorarte de Jesús en la Eucaristía, no como un concepto, sino como un encuentro personal. Cada misa, cada comunión es una autopista que puede llevarte directamente a la santidad. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este video ha tocado tu corazón, si sientes que San Carlo Acutis está intercediendo por tu situación imposible, compártelo con alguien que necesite un milagro urgente. Tu compartir podría ser exactamente lo que traiga su sanación. Deja el nombre de esa persona en los comentarios para que oremos juntos por ella. Cada vez que compartes, multiplicas el poder de esta oración. Cada vez que compartes, le das a otro la oportunidad de experimentar un milagro. Ahora déjame contarte algo fascinante. El camino científico y espiritual que llevó a Carlo Acutis a ser reconocido oficialmente por la Iglesia Católica no fue un proceso simple, sino una investigación meticulosa que duró años. La Iglesia no canoniza por simpatía o por historias bonitas. Canoniza después de un proceso tan riguroso que podría compararse con una investigación judicial de máxima complejidad. Todo comenzó formalmente en 2013, cuando la diócesis de Milán inició el proceso de beatificación. Primero, Carlo fue declarado siervo de Dios, lo que significaba que se comenzaría a estudiar exhaustivamente su vida. Los investigadores revisaron cada carta, cada conversación, cada momento de su existencia de 15 años. Buscaban signos de virtud heroica, algo más que bondad común. Querían ver si había vivido las virtudes cristianas en un grado extraordinario. Analizaron su correspondencia, entrevistaron a familiares, amigos, sacerdotes, evaluaron su vida no desde una perspectiva romántica, sino con el rigor de un tribunal. En 2016, después de años de investigación, fue declarado venerable, lo que significaba que la Iglesia reconocía oficialmente sus virtudes heroicas. Pero para la beatificación se necesitaba algo más. Un milagro médicamente inexplicable, atribuido a su intercesión. Y apareció el caso de Mateus, el niño brasileño con páncreas anular, un defecto congénito que lo mantenía al borde de la muerte. Los médicos habían declarado su caso terminal. La madre, Luciana, comenzó a orar a Carlo. Y sucedió lo imposible. El niño sanó completamente. La Junta Médica Vaticana pasó años analizando cada detalle. Revisaron historias clínicas, exámenes, testimonios. Científicos y médicos de diferentes especialidades estudiaron el caso. En 2020 declararon oficialmente: no existe explicación médica para esta recuperación. El 10 de octubre de 2020, en una ceremonia histórica en Asís, presidida por el cardenal Agostino Ballini, Carlo fue declarado beato. Fue la primera vez que una ceremonia de beatificación se transmitió totalmente online, algo que hubiera encantado a Carlo, el santo de la tecnología. Miles de jóvenes de todo el mundo siguieron la ceremonia. Carlo se convertía en el primer santo milenial, un testimonio de que la santidad es posible incluso en la era digital. La multitud de jóvenes que asistió no era casual, era un mensaje. La santidad no está reservada para otra época, está disponible aquí y ahora. Para su canonización completa como santo se necesitará un segundo milagro, pero ya su beatificación es un testimonio poderoso. La Iglesia Católica, conocida por su rigurosidad científica, verificó: Carlo Acutis realmente intercede. Su poder espiritual trasciende lo terrenal. Carlo Acutis no era solo un santo,
Era un profeta digital avant-garde que comprendió algo que muchos adultos aún no entienden. La tecnología no es enemiga de la espiritualidad, puede ser su más poderosa aliada. Desde los 10 años, era un genio autodidacta de la programación. Mientras otros niños jugaban, él aprendía HTML, JavaScript y desarrollaba sitios web con una sofisticación que asombraba a programadores profesionales. Su primer lenguaje de programación fue BASIC, pero pronto dominó los lenguajes web más complejos. A los 11 años ya configuraba redes, optimizaba sitios y tenía una comprensión de la arquitectura digital que superaba con creces su edad. Pero lo más fascinante no era su talento técnico, sino su misión: usar cada línea de código para glorificar a Dios. Creó su primer sitio web sobre milagros eucarísticos cuando otros adolescentes apenas sabían encender una computadora. En una época pre-redes sociales, logró algo revolucionario: documentar más de 100 milagros eucarísticos de toda la historia, con una meticulosidad de investigador y un diseño web impecable. Su frase profética resonaba: Internet puede ser usado para el bien. Mientras muchos veían la web como un espacio de peligro, Carlo la veía como una catedral digital donde predicar el Evangelio. Su relación con los videojuegos era igualmente fascinante. No los rechazaba, los santificaba. Jugaba, pero con límites estrictos, 1 hora al día como máximo. Y lo más sorprendente, ofrecía ese tiempo de juego como sacrificio a Dios. «Puedo renunciar a un videojuego por amor a Jesús», decía. Editaba videos sobre milagros eucarísticos con el mismo entusiasmo con que jugaba, mezclando tecnología y espiritualidad de una manera totalmente nueva. Su visión era radical. La tecnología debe servir a Dios, no esclavizarnos. Si hubiera vivido hoy, probablemente tendría millones de seguidores en Instagram y TikTok, usando cada algoritmo para llevar almas a Cristo. Hubiera sido el influencer espiritual definitivo. Imaginemos sus stories: milagros eucarísticos en formato vertical, testimonios de fe con música de fondo, transmisiones en vivo desde iglesias. Para la generación Z, Carlo no es un santo lejano, es el primer santo millennial que habla su lenguaje. Entiende sus luchas digitales, sus tentaciones tecnológicas, sabe lo que es navegar entre likes y adoración, entre streams y sacramento. Por eso su relevancia hoy es explosiva. No es un santo de otro siglo, es el santo de este momento. Si estás viendo este video, no es casualidad, es porque Carlo sigue usando la tecnología desde el cielo, sigue conectando almas, sigue predicando. Su intercesión viaja más rápido que cualquier fibra óptica, más veloz que cualquier 5G. Para los jóvenes que sienten que ser santo es imposible en medio de tanta distracción digital, Carlo grita: «Se puede, yo lo hice». Cada clic, cada like, cada compartir de este video es una oración que atraviesa el cielo digital. En un mundo donde la pureza parece una reliquia prehistórica, Carlo Acutis fue un guerrero silencioso contra la cultura de la hipersexualización. No predicaba desde un púlpito moralista, vivía su virginidad como una declaración de libertad. Mientras sus compañeros de clase en Italia consideraban la castidad algo anticuado, él la entendía como un acto de rebeldía radical contra un sistema que cosifica el cuerpo y degrada la sexualidad. Sus estrategias no eran restrictivas, eran estratégicas. Entendió que la pureza no es una lista de prohibiciones, sino una decisión de amor. Practicaba lo que él llamaba custodia de los ojos. Literalmente desviaba la mirada cuando algo podía tentarlo, no por miedo, sino por respeto a su valor interior. Configuró bloqueos en sus dispositivos antes de que existieran los controles parentales. Cuando la pornografía comenzaba a invadir Internet, él ya había creado filtros mentales y digitales. Su devoción mariana
era su escudo más poderoso. Cada mañana consagraba su sexualidad a María, pidiéndole protección. No era un discurso religioso vacío, era una estrategia espiritual concreta. Confesarse frecuentemente no era un ritual, era su gimnasia de libertad interior. Comprendía que la sexualidad es un don sagrado, no un consumible descartable. A sus amigos les decía: tu cuerpo no es un objeto para usar y tirar, es un templo. Cuando le preguntaban por qué no tenía novia, respondía con una madurez que descolocaba: quiero estar enamorado de Jesús antes de enamorarme de alguien más. No era un discurso de superhéroe inalcanzable, era la honestidad de alguien que había descubierto un secreto. La verdadera libertad sexual no viene de experimentar todo, sino de elegir conscientemente. Mientras sus compañeros se jactaban de conquistas, él experimentaba una libertad más profunda. No ser esclavo de sus impulsos. La cultura del hookup, de los encuentros sin compromiso, lo veía como un alienígena. Pero él no juzgaba, simplemente vivía diferente. Su pureza no era una armadura de rigidez, era una luz que atraía. Chicas y chicos lo respetaban profundamente, no por ser un santo intocable, sino porque irradiaba una autenticidad que desafiaba el sistema. Para los jóvenes de hoy, destruidos por la pornografía, Carlo no es un juez, es un hermano mayor que dice: yo también luché, yo también fui tentado, pero hay otra forma. Su mensaje no es de prohibición, es de liberación, prueba que es posible ser puro en medio del infierno cultural. Y lo más importante, muestra exactamente cómo hacerlo, no con discursos, sino con una vida que hablaba más fuerte que 1000 sermones. Carlo Acutis entendió algo que la mayoría de los adultos jamás comprenden. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que das. En las calles de Milán, donde el lujo y la pobreza conviven incómodamente, él hacía algo revolucionario. Transformaba su mesada en un instrumento de amor radical. No era caridad ocasional, era un estilo de vida. Cada mes, en lugar de comprar lo último en tecnología o videojuegos, compraba comida, ropa y medicinas para personas sin hogar. Conocía a cada indigente por su nombre, su historia. No eran estadísticas para él, eran hermanos. Hay una anécdota que lo retrata perfectamente. Invitó a Marco, su compañero más rico del colegio, a pasar una noche sirviendo en un comedor social. Marco llegó con cara de fastidio, esperando cumplir un requisito escolar. Salió transformado, con lágrimas en los ojos, entendiendo que servir no es una obligación, es un privilegio. Carlo le había mostrado que los pobres no son un problema social, son una oportunidad de encuentro con Cristo. Su frase profética resonaba: nacemos originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para él, eso significaba no caer en la trampa del consumismo, no ser otro engranaje del sistema que acumula sin sentido. Un día vendió su PlayStation, su tesoro más preciado, para comprar medicinas a un anciano sin recursos. No como un gesto heroico, sino como algo tan natural como respirar. Tenía una conexión especial con Roberto, un sin techo que vivía cerca de su parroquia. No solo le daba comida, le devolvía la dignidad. Le compraba un café, se sentaba a conversar, lo escuchaba. Comprendía que la justicia social no es un eslogan ideológico, es amor práctico. Admiraba profundamente a la Madre Teresa, no por sus discursos, sino por cómo transformaba el sufrimiento en amor concreto. Acumular es idolatría, decía. Para Carlo, cada posesión era una herramienta para servir, no un fin en sí misma. Si querías experimentar un milagro económico por su intercesión, la condición era simple: imita su generosidad radical, no con culpa, sino con amor. Su desafío era directo. ¿Qué posesión puedes vender hoy para dar a un pobre? No era un llamado a la pobreza, era una invitación a la libertad.
libertad de las cadenas del consumo, libertad para amar sin límites. Antes de continuar, quiero hablarte directamente. Este video no es un accidente. Cada palabra está ungida para tocar tu situación específica. Y cuando llegue tu milagro, no sí, sino cuándo, quiero que regreses aquí y compartas tu testimonio. Escribe en los comentarios: oré esta oración él y Dios respondió así. Tu testimonio será la fe que alguien más necesita para no rendirse. Presiona ya mismo el botón de me gusta, comparte este video, suscríbete al canal, pero sobre todo, deja tu testimonio cuando tu milagro llegue, porque tu historia no te pertenece solo a ti, pertenece a todos los que están esperando su momento de restauración. Las frases de Carlo Acutis no eran simples palabras de adolescente, eran revelaciones de un santo que había visto realidades que nosotros apenas vislumbramos. Cada frase era como un código secreto para descifrar la vida espiritual. Tomemos, por ejemplo, la Eucaristía es mi autopista al cielo. No era una metáfora bonita, era una declaración teológica profunda. Carlo comprendió algo que muchos cristianos adultos no logran. La Eucaristía no es un ritual, es un encuentro transformador. Para él, cada misa era un portal donde lo divino y lo humano se encontraban. No hablaba de comunión como un acto de obligación, sino como un encuentro de amor radical. Cuando decía autopista, significaba un camino directo, sin obstáculos, hacia la presencia de Dios. Mientras sus compañeros buscaban atajos en la vida, él había encontrado el atajo definitivo: Jesús en la Eucaristía. Aplicado a tu vida concreta, ¿estás en un atasco existencial? ¿Sientes que tu vida está bloqueada? La Eucaristía es tu salida, no como concepto abstracto, sino como encuentro real. Un ejercicio práctico. Esta semana, antes de comulgar, pregúntale a Jesús específicamente por tu situación imposible, no con una oración genérica, sino señalando exactamente qué necesitas. Jesús, necesito este trabajo. Necesito esta sanación. Necesito esta restauración familiar. Su segunda frase reveladora: estar siempre cerca de Jesús. Ese es mi plan de vida. No era un eslogan motivacional, era su estrategia espiritual. Carlo entendió que la santidad no es un destino lejano, es una decisión cotidiana. Cada minuto podía ser una oportunidad de encuentro con lo divino. Para él, rezar no era cumplir un requisito, era respirar. Aplicado a tu realidad, ¿sientes que Dios está lejos? No lo está. Puedes encontrarlo en cada respiro, cada pensamiento, cada acción. Un ejercicio concreto. Establece 3 momentos diarios donde literalmente le hables a Jesús como hablarías a tu mejor amigo. No con un lenguaje religioso, sino auténtico. Jesús, estoy cansado. Jesús, tengo miedo. Jesús, necesito un milagro. Todos nacemos originales, pero muchos mueren fotocopias. Otra de sus frases proféticas. No era una crítica, era un llamado a la autenticidad radical. Carlo veía cómo la sociedad produce personas idénticas, sin pasión, sin propósito. Él eligió ser original, no seguir la masa, sino su vocación única. Teológicamente, significa que Dios te diseñó con un propósito irrepetible. Nadie puede vivir tu llamado excepto tú. Aplicación práctica. Esta semana, haz algo que te saque de tu zona de confort. No para impresionar, sino para descubrir quién eres realmente. Su frase, la tristeza es mirar hacia nosotros mismos, la felicidad es mirar hacia Dios, revelaba su comprensión mística de la psicología espiritual. Entendió que el narcisismo genera depresión, pero la adoración genera libertad. Cuando fijas tu mirada en Dios, tus problemas se reducen, no desaparecen, pero se contextualizan. Un ejercicio: cada vez que sientas tristeza, haz un reset mental, mirando una imagen de Cristo o la Virgen.
no como ritual, sino como reorientación de tu atención. No yo, sino Dios, era su declaración de guerra al ego. En una cultura del selfie y la autopromoción, Carlo eligió la desaparición, no para anularse, sino para brillar con luz prestada. Significaba: mi valor no viene de mis logros, sino de mi identidad en Cristo. Aplicación. Esta semana, cada vez que quieras presumir algo, primero agradece de dónde vino ese talento. Diego Alejandro Mendoza, ingeniero de sistemas de 28 años en Monterrey, México, jamás imaginó que su vida se convertiría en un testimonio de milagro económico. La crisis llegó como un tsunami silencioso. 3 años de desempleo habían consumido sus ahorros, acumulado deudas por 50,000 pesos y destruido su autoestima profesional. Cada solicitud de trabajo era un golpe más. Su familia comenzaba a verlo como una carga. Sus amigos lo evitaban. Su novia lo había dejado argumentando que no tenía proyección. Los días se convertían en una maraña de depresión y frustración. Había llegado a un punto donde ni siquiera abría los correos electrónicos temiendo otra negativa. Su madre, María Elena, católica devota, fue quien le habló de Carlo Acutis. Al principio, Diego escuchó con escepticismo. Otro santo más, pensó. Pero la desesperación es un maestro implacable que abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Comenzó a orar el 15 de marzo, sin muchas expectativas. La primera semana fue un ritual vacío. La segunda, una rutina mecánica. Para la tercera semana, algo comenzó a cambiar. No en su situación externa, sino en su interior. La oración a Carlo no era ya un ejercicio de supervivencia, sino un encuentro. Empezó a configurar su perfil de LinkedIn con otra energía. Actualizó certificaciones online. Contactó a antiguos compañeros de universidad. La persistencia era diferente. No era desesperación, era esperanza estratégica. El día 40 de oración llegó un correo que parecía sacado de una película. Una startup tecnológica en Guadalajara necesitaba exactamente su perfil. No solo eso, el salario cubriría sus deudas en menos de un año, con un bono inicial que prácticamente resolvería su situación financiera inmediata. La entrevista, que normalmente hubiera generado pánico en Diego, fluyó como si alguien más estuviera hablando por él. Fue contratado ese mismo día. Pero el milagro no estaba solo en el trabajo. Su familia, que lo había juzgado duramente, comenzó a verlo con otros ojos. Su madre lloraba cada vez que hablaban, reconectándose después de años de distancia emocional. Diego no atribuía todo a un golpe de suerte. Sabía que Carlo Acutis había intercedido directamente. No es casualidad, repetía, es intervención divina. Su testimonio no era solo de restauración económica, era de restauración integral. Dios no solo había resuelto su problema financiero, había reconstruido su dignidad, su relación familiar, su esperanza. Para quienes escuchaban, su historia ampliaba la fe. Carlo no intercedía solo para un tipo de persona, sino para todos. Un ingeniero en crisis, un joven aparentemente sin salida, había experimentado una transformación radical. Y si había funcionado para Diego, podía funcionar para cualquiera. La relación de Carlo con María era algo más que devoción religiosa. Era un vínculo filial profundamente místico. Desde niño, comprendió que María no era una figura distante en un altar, sino una madre viva, presente, absolutamente comprometida con cada uno de sus hijos. Rezaba el rosario completo diariamente, no como una obligación, sino como un diálogo íntimo. No recitaba mecánicamente, conversaba. Cada misterio era una ventana donde María le mostraba aspectos de Jesús, de la fe, de su propia vocación. En su habitación tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe que le regaló su madre, y cada noche le confiaba sus pensamientos más íntimos. No pedía solo, agradecía, no suplicaba, compartía. Entendía a María como corredentora, no solo madre de Jesús,
sino madre de la humanidad. Cuando supo de su leucemia, no experimentó miedo. Le confió a su madre: María me está preparando. No hablaba de muerte, hablaba de una transición acompañada. Su sufrimiento lo ofrecía conscientemente por la Iglesia, siguiendo el modelo mariano de entrega total. Comprendía que María no había venido al mundo para ser admirada, sino para servir el plan de Dios. Él haría lo mismo. Recomendaba a sus amigos rezar el rosario no como ritual, sino como encuentro. Es como tener una conversación directa con la mujer más importante de la historia, decía. Su muerte en octubre, mes del rosario, no era casualidad para él, sino un símbolo. Como si María lo hubiera estado preparando todo ese tiempo para llevarlo directamente al corazón de Jesús. Invitemos ahora a María a unirse en nuestra intercesión. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, tu Hijo amado Carlo intercede en este momento por nosotros. Tú que lo acompañaste en su camino terrenal, que lo sostuviste en su enfermedad, que lo recibiste en su entrada al cielo, te pedimos que unas tu súplica poderosa a la de Carlo. Presenta ante tu Hijo nuestras necesidades urgentes. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. No consideres nuestra indignidad, considera el amor de Carlo por ti. Que tu manto materno nos cubra, que tu intercesión nos proteja, que tu amor nos transforme. María, que cuidaste de Carlo, cuida ahora de cada persona que ora a través de él. Que tu ternura materna toque cada herida, ilumine cada oscuridad, restaure cada esperanza rota. Amén. María no es una estatua fría, es una madre viva que está más cerca de lo que podemos imaginar. Y a través de santos como Carlo, ella sigue cuidando, sigue intercediendo, sigue amando con un corazón que nunca se cansa. Escúchame bien, porque esto va directo a tu corazón joven. Carlo no es otro santo aburrido de estampa antigua. Es el santo que literalmente habla tiu lenguaje, vivió tiu mundo digital, entendió exactamente lo que estás atravesando. Tenía PlayStation, jugaba Minecraft, usaba Internet, entendía memes. Pero no era un zombi digital como muchos, era un hacker espiritual que transformó la tecnología en herramienta de santidad. Mientras sus compañeros se perdían en pantallas, él creaba webs para documentar milagros. Mientras otros consumían contenido, él lo generaba con propósito. Su mensaje no era aléjate de la tecnología, era usa la tecnología para algo más grande. Vivió cada tentación que hoy enfrentas: presión de pares, bullying digital, comparación constante en redes, ansiedad por no estar a la altura, miedo al futuro, crisis existencial. Pero en lugar de hundirse, eligió elevar su juego espiritual. Entendía que la santidad no es para monjes retirados, es para ti, ahora, en medio de tu caos adolescente. Cuando sus compañeros buscaban validación en likes, él buscaba conexión con Dios. Cuando otros se deprimían comparándose, él se enfocaba en su misión única. Su secreto no era ser perfecto, era ser auténtico. No predicaba desde un pedestal, caminaba tu mismo terreno. Un dato que te va a volar la cabeza: murió hace solo 18 años. No estamos hablando de alguien de la Edad Media, sino de alguien que probablemente hubiera tenido TikTok si viviera hoy. Su mensaje es radical. La santidad no es aburrida. Es la aventura más cool que puedes vivir. No se trata de seguir reglas, se trata de vivir con propósito. Desafío concreto para ti. Si Carlo ayunó de videojuegos para conectar más con Dios, ¿de qué puedes ayunar tú hoy? 1 hora menos de TikTok, un día sin compararte en Instagram, una semana sin contenido basura. No para ser un santo aburrido, sino para liberar energía espiritual. Porque los jóvenes tienen un superpoder que los adultos ya olvidaron: la capacidad de soñar en grande, de creer que pueden cambiar el mundo. Carlo no solo lo creyó, lo hizo. Creó un sitio web sobre milagros eucarísticos antes de morir. Usó tecnología para evangelizar. Mientras otros se quejaban del mundo, él lo transformaba.
Su mensaje para tu generación: no esperes ser grande para impactar. Puedes ser santo ahora. No necesitas ser perfecto, necesitas ser valiente. No necesitas tener todo resuelto, necesitas tener pasión por algo más grande que tú. Cada vez que sientas que no das la talla, recuerda, Carlo tenía tu edad cuando estaba cambiando el mundo. La santidad no es un destino, es una decisión que tomas cada mañana. Decide ser diferente, decide brillar, decide que tu vida no será un scroll infinito de contenido vacío, sino una historia que inspire. Tu generación no necesita más influencers, necesita santos digitales que demuestren que ser cool y ser santo no son mutuamente excluyentes. Carlo es la prueba viviente de que puedes ser auténtico, divertido, tecnológico y profundamente espiritual al mismo tiempo. No estás solo en esta batalla, y si Carlo pudo, tú también puedes. Oremos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios Padre te bendiga y te guarde. Que Dios Hijo ilumine tu camino y te conceda tu milagro. Que Dios Espíritu Santo te llene de paz, esperanza y fe inquebrantable. Que San Carlo Acutis continúe intercediendo por ti hasta que veas tu respuesta. Que la Virgen María te cubra con su manto protector. Que los ángeles te rodeen y te guarden en todos tus caminos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por haber orado conmigo hoy. Gracias por abrir tu corazón, por traer tu necesidad imposible ante Dios, por creer que San Carlo Acutis puede interceder por ti. Tu oración ha sido escuchada. No dudes de eso, ni por un instante. El cielo registró cada palabra, cada lágrima, cada suspiro. Carlo presentó tu causa ante el Padre. Los ángeles fueron despachados. Tu milagro ya está en movimiento. Puede que no lo veas inmediatamente, puede que tome días, semanas o incluso meses, pero créeme cuando te digo, Dios está obrando. Su tiempo es perfecto. Su respuesta será mejor de lo que puedes imaginar. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Ve a los comentarios abajo y escribe: San Carlo Acutis, intercede por mí. Hazlo ahora mismo, antes de cerrar este video. Que sea tu declaración pública de fe. Luego, desplázate por los otros comentarios. Encuentra la intención de oración de otra persona. Lee lo que necesitan y reza una oración simple por ellos. Solo 30 segundos de tu tiempo y responde: recé por ti. Así construimos una comunidad de fe. Así nos convertimos en respuestas a las oraciones de otros. Así multiplicamos el poder de esta intercesión. Si esta oración tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios aquí, presiona el botón de me gusta. No es vanidad, es estrategia. Cuando das like, YouTube muestra este video a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compártelo en WhatsApp, Facebook, Instagram. Envíalo por mensaje a ese amigo que está pasando por una crisis. Podría ser el instrumento que Dios usa para su milagro. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Cada semana subimos oraciones poderosas a diferentes santos para diferentes necesidades. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nueva oración. Somos una familia de fe aquí. No estás solo en tu lucha. Hay miles de personas orando contigo, creyendo contigo, esperando el milagro contigo. Y cuando llegue tu milagro, cuando San Carlo Acutis interceda y Dios responda, regresa a este video. Ve a los comentarios y comparte tu testimonio. Di: oré esta oración él y Dios me respondió. Cuenta lo que pasó.
Da gloria a Dios. Tu testimonio será el aliento que alguien más necesita para no rendirse. Tu milagro probará que Dios todavía escucha, que Carlo todavía intercede, que los imposibles todavía se vuelven posibles. Ve en paz, hijo de Dios e hija de Dios. Tu milagro está en camino. San Carlo Acutis está intercediendo. El cielo está obrando. Cree, espera, confía. Hasta la próxima oración. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.